Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el momento en que usted nos está contactando. Estamos en Más allá de las palabras. Hoy con un joven periodista que es licenciado en comunicación audiovisual, escritor, ha trabajado en la ciudad de Buenos Aires en comunicación institucional y también como periodista. Y en estos momentos está a cargo de la comunicación de la Dirección de Turismo de la localidad de Puerto San Julián. Bruno Reicher, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, Juana. Muy bien. Bueno, te estaba presentando a Fabiola de Mitrópolis, que es las manos mágicas con las que nos pone al aire. Y ella es la fundadora de Chispazos Literarios, que es un grupo más o menos como Unicornio, del cual somos parte. Eh, Te hemos contactado por escritor, por periodista y por algunas actividades que sabemos han estado realizando en Puerto San Julián y que también proyectan los 40 años de Unicornio. Pero vamos a empezar de alguna forma un poco más ordenada. Contanos un poco de tu infancia. Yo me crié en San Julián, y de hecho terminé el secundario en San Julián. Eh, Me fui a vivir a Buenos Aires a los 17 años. Cumplí los 18 allá. Porque yo soy anterior a Julio, así que era de los más chicos de mi camada. Y me fui a Buenos Aires, como hacen buena parte de los sureños. Digo, a Buenos Aires, Córdoba, La Plata, digamos, las tres grandes ciudades universitarias, más algunas más las de cercanía, quienes se van a Comodoro, o sea, o se iban, cada vez es un poco más complejo a nivel costos que los chicos se vayan a estudiar. Y la oferta laboral acá creció, y la académica creció un poco también. Pero en ese momento acá prácticamente nos crían para pensar que si existen las posibilidades te vas a ir. Y eso me llevó 18 años. O sea que viví casi la misma cantidad de tiempo en Buenos Aires que las que viví acá. Lo que pasa es Claro, que siempre, como uno siempre dice, ¿no? Los años formativos tienen un peso que no son los mismos que la adultez. La adultez es difícil cambiar. O sea, uno si nació en Córdoba difícilmente deje de ser cordobés, por más que se vaya a vivir a la luna y lo mismo para el mendocino, lo mismo. Uno no deja de tener esos primeros años formativos, es como el acento. claro. Y Es sí, este, y, y el lugar siempre uno lo lleva en el corazón. Eh, Bruno, estás ahora encargado de la dirección, de la comunicación de Dirección de Turismo de Puerto San Julián. Contanos un poco los museos que hay en Puerto San Julián. San Julián tiene una oferta un poco más clásica y una oferta particular, digamos. O sea, tiene tres museos. Tiene el clásico Museo de Pioneros, que es un museo de historia, que ya es un poco más un museo regional, porque también tiene su parte de arte, plástica, su parte de arqueología, dedicada a pueblos originarios, a la colonia Florida Blanca, que es una colonia del siglo XVIII, española del siglo XVIII, que estuvo en cercanías de San Julián. Y después tiene el Museo del Campo, que es el más reciente de todos, que es el museo ligado, probablemente es el museo más completo sobre la actividad ovina, es decir, la cría de ovejas en Santa Cruz, que fue la actividad motora de la provincia de Santa Cruz durante casi 100 años. Uno podría decir desde 1890 hasta 1990. Ahí Eh, tenemos la foto del Museo del Pionero. ese es Pioneros. Eh, y
Eh, y la tercera es tal vez la más llamativa de todas los museos que desde el año 2000, desde diciembre del año 2005, Argentina cuenta con una réplica a escala real, un museo réplica a escala real de la nao Victoria, que era la embarcación de Magallanes, el Cano, que hizo la primera circunnavegación de la Tierra y que pasó en el invierno 1520, pasó el invierno 1520 en la bahía de San Julián con distintos tipos de episodios, entre ellos el encuentro entre europeos y patagones, barra tehuelches, no se puede hablar de tehuelches, pero pongámosle pueblos originarios, eh, el ajusticiamiento de sus capitanes que se habían amotinado en el Banco de Justicia, etcétera, etcétera. Es una historia bastante épica y eso lo tenemos. Entonces es una parte bastante amplia si uno le suma que está ubicado en una zona de la costa de Santa Cruz bastante llamativa, tiene casi 40 kilómetros de playas, una lobería, un mirador para ver los marinos, una colonia de pingüinos, o sea, entre historia y recursos naturales tiene una oferta interesante y un potencial interesante. Lo que pasa es que la costa de Santa Cruz aún necesita ser potenciada como en su momento se potenció la cordillera. Claro. Y esto de la actividad con el correo, las muestras esas que ustedes realizan, ¿cómo es y cómo surge? A ver, surge como una manera, te lo puedo explicar de dos maneras. Una, o quisiera explicártelo de dos maneras. Eh, una desde por qué surge en mi caso hacerlo y cuál era el objetivo, eh, y otra es, bueno, cuál es su origen. En cuanto al origen del arte correo en sí mismo, para empezar digamos, vamos a definir qué es el arte correo, como para que se entienda. El arte correo es una disciplina que nace en Alemania como manera de escapar la censura. Básicamente, si no me dejan hacer una exposición acá con cuadros, voy a pedir ayuda afuera y nos vamos a intercambiar. Y si yo no puedo ponerlo acá, los pone otro allá. Pero es más difícil que me intercepten algo que tiene el tamaño de una postal, porque nace teniendo una postal. Nosotros Claro, le dimos hasta tamaño hoja 4, ¿verdad? Pero en general nace con el tamaño de una postal. E incluso quien Todd, que fue uno de primero y el impulsor en la Alemania ocupada por el régimen comunista, eh, manda un sobre, le envía creo que era Duchamp, recuerden, Duchamp eh, de la generación de Dalí, el dadaísmo y demás cuestiones del principio del siglo XX, Duchamp ya estaba muerto y ya sabía que estaba muerto. Pero la obra, mandándosela y que el correo se lo devuelva como desconocido, ya creó una obra con eso mismo. El claro, sobre que ha habido de la casa de Duchamp con el remitente, con el destinatario de su dirección en Nueva York, ya eso se había convertido en una obra en sí misma. Eh, claro, si vos pensás eso arranca al poco tiempo que se inicia en Europa. Argentina en la década del 60 tiene una efervescencia bastante grande con el Ditel, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo su contracara casi automática, que fue el golpe del 66, Onganía, la salubridad moral, etcétera, etcétera. Entonces, fue una técnica que vino muy bien para evitar esos encontronazos y encuentra aliados enseguida en Europa. Así que Argentina es un pionero en esto y armó redes bastante importantes, sobre todo con Brasil, con Uruguay, eh, digamos, principalmente, y después con los países europeos.
Pero bueno, venía un poco perdido como técnica. Yo en realidad la conozco en el año 2016 o 17, 16, en un pueblito de 100 habitantes del departamento de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, que se llamaba Curamalal, al pie de la sierra homónima. Ahí Mercedes Reich, que es de la zona, pero formada en Alemania, se había hecho cargo de una vieja pulpería, que ya cuando ella la compra era una tapera, pero compra y lo hace, la convierte en centro cultural. Y ella hace una convocatoria que era, la invitación era, ella también le había dado como un tamaño hoja 4 para que lo impriman, era intervenir el plano de ese pueblo de 100 habitantes. Mira, Y así consiguió eh, que también gente de 12, 13, 14 países le manden cosas. Y y a mí siempre me quedó como la manera de poner un lugar en el mapa. claro, Entonces ahí viene la segunda parte de decir, bueno, ¿por qué se me ocurre a mí hacerlo? Porque tenía que ver con una manera interesante de, eh, de poner a San Julián y su rica historia en el mapa. Porque Navegantes, o sea, siempre San Julián se lo asocia con Magallanes en el siglo XVI, pero en realidad la historia de Navegantes arranca en 1900. Podemos tomarla en 1520, pero sigue hasta el siglo XIX con la llegada de Darwin el, en el HMS Beagle. Y en el medio Loranson, que en la bahía de San Julián, y perseguido por la escuadra Pizarro, decide atacar el fuerte Valdivia y Narborough antes, y hay crónicas, San Julián está, es más, podríamos decir hasta la época de Saint-Exupéry está descrito en grandes exploradores. claro, y sí, Digo, llegás hasta la época de la aeroposta y estás en, San Julián está en Vol de Nuit, vuelo nocturno, la novela Superi, digamos, o sea, es un lugar de referencias. Entonces, decidimos decir, bueno, que los artistas que participan sean nuestros aliados comunicacionales. Eso obviamente tiene un riesgo y uno tiene que aceptarlo y está bien que así sea, que es las cosas van a ser la interpretación del artista. Ellos deciden, nosotros enviamos a la convocatoria, que es una convocatoria abierta, que se da publicidad, pero hagan lo que ustedes quieran con todos estos episodios. Les contamos cómo es la ciudad, cuál es su claro, historia, quiénes pasó por el Mucabra. Después ustedes tomen el episodio histórico que quieran o no tomen ninguna y claro, hagan algo tal vez más abstracto sobre el concepto de navegantes, sobre el mar, sobre lo que sea, no importa, pero hubo un poco de todo, pero la realidad es que la respuesta fue muy buena. claro. ¿Tenés algún video o algo, Bruno, para compartir o no? A ver si podemos pasar, porque en realidad el tema fue el siguiente. Yo normalmente hago las coberturas y los videos, eh, pero en este caso, como yo tenía que estar a cargo de la muestra, el municipio y el área de prensa fue la que se hizo cargo de los videos, con lo cual yo no tengo un video hecho por mí. Pero a ver si podemos compartir directamente desde el Instagram. Eh, Eh, Me he enterado que la muestra estuvo preciosa, que es una guía hermosa la que vos has hecho. Les ha gustado mucho a las chicas. Sí, la verdad gustó bastante. Es un poco difícil. Hay una cuestión, y acá vamos a ser completamente sinceros. Que los museos estén a cargo de el área de turismo tiene un inconveniente, eh, que es que a veces eh, la,
ahí les pasé un pequeño video te lo pasé a vos por WhatsApp. Hay un pequeño, tiene el inconveniente que es que podés separar, la gente empieza a asociar a los museos, la comunidad empieza a asociar los museos eh, a la temporada de verano, al turismo, y la comunidad local se separa de ellos. Entonces, si bien es difícil hacerlos volver, es bueno tener este tipo de actividades en temporada baja, donde más allá que se le dé a publicidad hacia afuera y uno quiera que cualquier persona que pase por el pueblo pase, también está bueno tener ese tipo de actividades en temporada baja para que la, la comunidad vuelva a los museos. Este, Realmente por allí es bueno que la gente se vaya compenetrando bien de toda la historia. Si bien en San Julián es algo que se hace, siempre es bueno fortalecer el conocimiento de las generaciones más jóvenes, ¿no? Y compartir la historia en todos sus aspectos para poderla sí, transmitir en la temporada alta. sí, sobre todo en realidad si uno, a ver, que un poco que cada uno sea un poco guía turístico, que cada ciudadano pueda ser un poco guía turístico, digamos. O sea, si vos tenés una sociedad alejada o ignorante de su propio valor histórico y de lo que a su vez comunica, porque una cosa es lo que tuvimos comunicación, hablamos de instalación de marca, hablamos de determinadas cosas, usamos determinada terminología que tiene que ver con cómo queremos ser percibidos de afuera. ¿El pueblo de qué? ¿El pueblo que representa qué? ¿Cómo queremos atraer a la gente? Pero si la comunidad está completamente ajena a eso y cree que la historia y digamos, su idea de que la historia de la localidad arranca en 1901 cuando se fundó oficialmente, bueno, estás en problemas, digamos, porque no, hay un montón de cosas que Que no son ignora, sí. absorbidas y, digamos, Puerto Madryn tiene una marca destino, o sea, sabe de qué está hablando cuando se habla de sí mismo, digamos, digamos, y la cola de la ballena está puesta en cada negocio, cada restaurante, digamos, tiene que haber una sinergia entre esfuerzo institucional y sociedad civil. Ahí está sonando esto, ¿no? Comentanos, Bruno, un poquito. Estamos. Dale. No, ahí lo que estamos viendo es el día de la inauguración oficial. Ah, Eh, Mirta. claro, ahí están las dos hermanas. Ahí vemos, lo que estamos viendo es, bueno, están las autoridades, ahí Sí, está Marta, Dani, claro, y el bueno, señor ahí vemos a intendente. dos o tres personas que real, esto sigue, la muestra va a estar hasta seguramente fin de julio, inclusive la inauguración. Ahí podemos ver cuadros infantiles porque envió toda una pequeña escuela de arte de Elena, Río Cuarto. Eso, hay una mezcla de cosas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, vemos que casi 10 obras son de adultos mayores y de niños, principalmente niños, y eso fue muy lindo, ver que toda una escuela de una localidad más pequeña que San Julián, este, de la Pampa Húmeda, nos envíe una parte, más allá de lo impresionante que es ver que 12 países te envían muestras. Pero bueno, la muestra sigue, eso es oficial, eso fue el día que se inauguró. Ahora, nosotros, esto sigue, la muestra sigue abierta todos los días hasta hasta fin de julio seguramente, como mínimo. Claro. Eh,
por lo menos hasta, porque además encima hubo gente que hasta ultísimo momento nos dijo que quería enviar algo, si podía, si no sé qué, que si no llegaba. Nosotros dijimos, despreocúpense, nos quedó un cuadro en aduana, una obra en aduana de Santa Cruz y dieron vueltas, ellos hubo un equívoco, nos habían puesto que tenía, que el paquete tenía caracoles. Y yo dije, bueno, habrán intervenido el cuadro, porque bueno, Navegantes, Mar, le puso caracoles, pero era como, en general son piezas muy livianitas, porque para que tiene que cruzar el océano, es como raro. Resultó que Claro. era un error, el que había traído caracoles era otra persona, y nos lo encajaron a nosotros, así que ayer la exposición arrancó el 8 Día de los Océanos. Y ayer recién Ujú. pudimos colgar esa tercera pieza venida de Italia. Mira. Sí, fue el país que más participó. Eh, ¿Y esto de los y océanos, han participado también con alguna actividad especial o es parte de la muestra? no, a ver, lo que se tomó ese día, porque en realidad el tema es el siguiente. Las convocatorias de arte, y más si vos no sos unas, qué sé yo, el Malva, Fundación Proa, que ya todos los artistas te están mirando, que tiene un cañón comunicacional grande, por llamarlo de alguna manera, son lentas para que la gente se entere. Entonces los tenés que hacer con mucho tiempo, muchísimo tiempo. La convocatoria salió en febrero y se toma ese día, 8 de junio, como un día, el Día de los Océanos, por su relación con los navegantes, como decir, bueno, hasta tal fecha, nosotros habíamos puesto 8 de junio, Día de los Océanos, día del inicio de la exhibición, y 29 de mayo, día de la este, fecha final de entrega de las obras, que ya cuando las últimas personas, pero hasta el 10, 15 de mayo yo tenía mensajes de gente preguntándome, entonces a todos les dije, hasta el 8 mismo ustedes pueden mandar, nos pueden llegar sus piezas, no olvídense de ese deadline del 29 porque es muy relativo. Claro, claro. Eh, bueno, Bruno, realmente muchísimas gracias por participar en Más allá de las palabras, en contarnos estas cuestiones de los tres museos que tiene la localidad de Puerto San Julián para ofrecerle al turista, para ofrecerle también a las nuevas generaciones para que se instruyan y para que lo absorban realmente como propio, para poderlo transmitir. Y cuando uno ama su lugar, lo muestra, lo estudia, lo comparte. Así que tu mensaje final. Mi mensaje final es, anímense. Esto parecía al principio era muy difícil sobre todo, esto se lo digo si llega a gente de localidades chicas que siempre tienen la idea de que uno está como al costado por donde pasa el mundo. No, 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 es bastante, con un poco, con creatividad uno capta la mirada ajena y creo que está bueno animarse a esas cosas y decir, ¿por qué acá no? Y no había razones por las cuales no. Evidentemente quedó claro que no había razones por las cuales no, porque y es jugar con ese otro que está afuera, hace las cosas muy divertidas, digamos, o sea, ver cómo es la interpretación de la historia de alguien que está muy lejos de esto, es muy divertido, yo creo que la verdad que vale la pena hacer esto este, como un resorte creativo que después te dice, bueno, y también después podríamos hacer esto y esto y esto y esto y esto. Así que para mí mi mensaje es, anímense. Bruno, una preguntita y una preguntita más. Tu libro, también sos escritor Sí, y sos parte de la agrupación literaria Unicornio de Puerto San Julián. sí. Eh,
¿De qué trata tu libro? Son 7 cuentos, gran parte están situados en el ambiente rural o en localidades pequeñas. De eso tampoco salí, pero no por tanto por añoranza al sur, sino porque yo además laburé años en la Secretaría de Agricultura, en la comunicación institucional, entonces viajaba mucho, con lo cual los ambientes son ambientes que me resultan, más allá de los años viviendo en Buenos Aires, cercanos, tienen una parte importante, obviamente, transcurre en el sur. Pero bueno, son 7 cuentos y en general juegan un poco con el mundo que ya no existe un tanto entre lo moderno y ese mundo que ya se fue, que porque un poco tiene que ver con el hecho de que, bueno, la Patagonia se transformó, la Patagonia ya no es la Patagonia de las ovejas, ahora es la Patagonia de los mineros. Digamos, entonces juego un poco con eso, los hoteles de ruta, determinadas cuestiones que ya la modernidad pasó y verlos en retrospectiva y de manera literaria fue un poco con lo que jugué. ¿Y cómo se llama tu libro? Un lugar para no morir solo, de Ah, editorial Diótima. bueno, tu último mensaje. No, nada, lo último que voy a decir es nada, el agradecimiento por este espacio, que realmente fue un placer. Bueno, Bruno, ha sido un gusto volverte a ver, pero ya un hombre. Este, ya has dejado de ser el niño que era vecino de la esquina de la casa. Así que realmente un gusto volverte a ver, aunque sea en la pantalla. Igualmente, igualmente. Esperemos que la próxima sea este personalmente. Bueno, muchísimas gracias y a usted nos volvemos a encontrar en Más allá de las palabras. Hasta otro momento. Gracias.